Buenas noches, amigos. Les habla Carlos Heredero en otro espacio de domingo sobre calentamiento global, sobre crisis climática, sobre cambio climático, desastre climático, como quieran llamarle. Pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos de Pozo, Gilar, César también anda por acá dando vueltas, el amigo César. Bienvenidos todos por acá. Buenas noches. Aquí es una noche un poco fresca. Ha habido desastres por allá arriba. La última cifra de fallecidos que escuché es de 15 aquí en los Estados Unidos, producto del frío que hay arriba. Y sé que siempre tengo que repetir cada vez que viene un frente frío, viene algo parecido. Tengo que repetir la misma historia, aclarar que lo que está sucediendo es consecuencia precisamente del calentamiento global. O sea, en el polo de la Tierra, en los dos polos, pero particularmente el que nos interesa a nosotros, el polo norte, allí hay lo que se llama un vórtice polar. ¿Ok? En inglés le llaman polar vortex. Y entonces ese sistema meteorológico que hay arriba, cuando se desestabiliza producto de la elevación de las temperaturas, particularmente del calentamiento que hay en los trópicos, lo que llaman la corriente en chorro se desestabiliza, en lugar de ser recta, toma un patrón más ondulado y eso hace que entonces el aire polar, el aire bien frío de los polos, baje hacia las latitudes acá más tropicales. Entonces, el resultado es que tenemos unos fríos que, por supuesto, no se han visto casi, que se puede decir que no se han visto en la historia de tanto los Estados Unidos como Europa y, bueno, en Siberia, bueno, a veces están medio acostumbrados a eso, pero están teniendo calor ya también. Entonces, Jorge, bienvenido. Nelson, bienvenido. Buenas noches. Luis, bienvenido. Buenas noches. Gracias a todos por estar por acá. Entonces, Renata, bienvenida. El frío que tenemos ahora no es otra cosa que el resultado del calentamiento del planeta. O sea, esa historia hay que repetirla y repetirla porque siempre salen. Ya el otro día vi una caricatura, ¿no? De científicos que dicen que existe el calentamiento global congelados en un bloque de hielo por el frío que está haciendo, ¿no? Muy contrario a lo que se supone que sea. Y la cuestión es que estamos desestabilizando el clima del planeta. Esa es la realidad. Y entonces lo estamos haciendo como inyectando gases a lo largo de cientos de años, porque llevamos más de 200 años haciendo esto, inyectando gases de efecto invernadero en la atmósfera, desestabilizando el clima que, que a nosotros nos conviene que exista. O sea, porque siempre existe aquel que dice, bueno, el clima siempre ha cambiado. ¿Ok? Pero el clima que nosotros necesitamos, que por supuesto no son las eras glaciales, ni son la época de hace unos cuantos millones de años cuando había cocodrilos en Groenlandia. ¿Bien? Entonces, nosotros necesitamos el clima actual. Toda nuestra sociedad se ha desarrollado y si ustedes buscan en un mapa mundi y empiezan a poner, a marcar las ciudades más importantes no están cerca de los polos, no están al norte del círculo polar, ni al sur del círculo polar, no están en la Antártida. Las ciudades más importantes están cerca del Ecuador. Bien, son las zonas donde nos hemos adaptado y es el clima que nos conviene a nosotros. Y nosotros estamos alterando eso. Entonces, el clima podrá seguir cambiando, pero el clima que nos conviene a nosotros no es el que vamos a tener dentro de unos cuantos cientos de años. ¿Bien? Entonces, Alex, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar por acá. Vamos a comenzar, porque hoy, como prometí, aunque no traigo un montón de noticias, como prometí, voy a terminar con la carne, el tema de la carne, que parece que es un sacerdote que está hablando de problemas carnales, pero no, no es ese tipo de carne, estamos hablando del otro tipo de carne que todo el mundo también le gusta, ¿no? Porque no, no vamos a negar. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con las noticias rápidamente para irnos rápidamente hacia el final de la charla con el tema de la carne y el pescado, porque no es solo la carne. Bien, este es un tema suave. Esta es una idea que se viene proponiendo hace tiempo, o sea, con todo este tema del cambio de las energías renovables y de ir dejando el petróleo y el gas y el carbón atrás, pues entonces ha habido compañías que han propuesto crear reactores nucleares modulares. O sea, eh, para todo, bueno, nosotros tenemos aquí cerca de Miami la Turkey Point, que es una central nuclear que tiene reactores nucleares que son enormes. ¿No? Eh, Ahora, este tipo de propuestas son reactores que tienen el tamaño de un contenedor, de esos contenedores que se usan para hacer el shipping en los barcos, ¿ok? Para enviar todo tipo de mercancías a nivel internacional. Y esos contenedores, por supuesto, se pudieran poner en el medio de las ciudades para alimentar una parte, un sector de la ciudad.
¿Ok? Esa es la idea original. O sea, vamos a tener que ir si esto llega a realizarse, ¿no? Porque ahora les voy a decir qué está sucediendo con esto también. Si esto llega, Zoraida, bienvenida, buenas noches. Si esto llega a realizarse, vamos a tener que comenzar a acostumbrarnos a tener reactores nucleares de escala modular, de escala del tamaño de un contenedor dentro de nuestras ciudades, ¿ok? O sea, para que no se asusten, o sea, se supone que son un tipo más actualizado que no tiende a tener los accidentes que ha habido en raras ocasiones, pero que han existido. Lo que sí, por supuesto, no van a estar libres de la influencia de un posible acto terrorista y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ese tema no se ha tocado, pero realmente es un tema complicado, ¿ok? Poner reactores nucleares dentro de nuestras ciudades, en medio de un parque, en cualquier lugar para conectar a la red eléctrica, ese es un tema complicado. Pero se puede hacer, se puede hacer. Si realmente llevamos la humanidad a un nivel más de desarrollo en cuanto a la civilización se dice, ¿no? Pero bueno, esta noticia particularmente habla de usar una compañía que quiere usar reactores de este tipo para alimentar a esos equipos que van a estar extrayendo CO2, dióxido de carbono del aire. Recuerden que nuestro mayor problema ha sido hasta ahora, o sea que ya pronto va a comenzar a ser otro tipo de gas también va a ser un problema, ¿ok? Pero el problema principal que nosotros hemos metido en la atmósfera es el gas CO2, el dióxido de carbono. Entonces, ahora se quieren fabricar equipos enormes del tamaño de edificios que van a estar extrayendo con grandes ventiladores, cosa que parece futurista totalmente, pero bueno, ya existen dos a nivel planetario, dos equipos de estos que están trabajando para extraer dióxido de carbono. Claro, las cantidades son ínfimas, ¿ok? O sea, esto es una ayuda, esto no es una solución al problema, pero tenemos que tener muchas posibilidades para luchar el problema desde varios frentes, ¿ok? Es importante. Entonces, la idea con esto, por supuesto, esos equipos con grandes ventiladores consumen grandes cantidades de energía. Y esa energía no puede venir del petróleo, ni del carbón, ni del gas, porque entonces no tiene sentido, ¿ok? Porque estaría generando CO2 para extraer CO2. Eso no tiene sentido ninguno. Entonces, este tipo de equipos debieran alimentarse ya sea de paneles fotovoltaicos, esos famosos paneles solares, de generadores eólicos, o en este caso pueden ser de centrales nucleares. Entonces, estos reactores nucleares modulares del tamaño de un contenedor serían perfectos para estas cosas, ¿no? Entonces, realmente esta compañía está proponiendo esto, que es una muy buena idea, pero tiene dos problemas prácticos muy, muy importantes. Uno es desarrollar los reactores nucleares modulares. O sea, hay una compañía, como bien dice aquí, que yo subrayé dos o tres cosas. Eh, Hay una compañía que tenía un proyecto de 1.4 billones de dólares, 1.400 millones de dólares, para decirlo en español, para desarrollar estos reactores nucleares modulares. Y quebraron. Y eso sucedió a finales del 2023, ¿ok? No está, es sumamente reciente. Quebraron, ¿por qué? Porque no hay suficiente inversión, porque no hay suficiente interés de los inversores, bla, 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 y hay también problemas técnicos que resolver. Entonces, fíjense, o sea, esta compañía quiere desarrollar un sistema de extracción de CO2 de la atmósfera basado en algo que todavía no hemos desarrollado, aunque hay dos o tres compañías por ahí trabajando en eso, todavía no lo tenemos desarrollado y además los equipos que van a extraer, en principio el CO2, nada más existen dos en el planeta porque es un tema también complicado. ¿Okay? Hay varias propuestas, pero que trabajen como tal, solamente hay dos en el planeta. Bien, o sea, eso es para que tengan una idea. Y estamos hablando de que para resolver o aliviar un poco el problema, se necesitan cientos de esos equipos en todo el planeta. ¿Ok? Bien, vamos a saltar de aquí. Bueno, este tema no sé si lo toqué el año pasado, pero la noticia vale la pena, lo voy a mencionar solamente, pero osos polares, osos y osos de otro tipo que normalmente duermen, hibernan durante el invierno, no están pudiendo hibernar por las temperaturas altas. ¿Eh? Este se lo mandé a un amigo que precisamente anda posteando cosas porque hace mucho frío y después dicen que el calentamiento global. No, ahí está. O sea, hay pruebas en todos lados. Osos que andan medio dormidos por allí porque han puesto o sea, su cuerpo está en estado de hibernación supuestamente y entonces tienen que andar despiertos porque no pueden estar dormidos porque no hace calor.
¿ok? Y las madrigueras se llenan de agua por el deshielo de la nieve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, y entonces es muy curioso porque en el tema, los osos machos son los que andan deambulando porque las hembras tienen a las crías mientras están hibernando. O sea, no sé si ustedes sabían que las hembras oso tienen a las crías y las amamantan mientras están dormidas. ¿Ok? O sea, unas cosas súper curiosas. O sea, se despiertan, tienen el parto, no sé qué, y después se vuelven a dormir mientras los ocernos están amamantando de ellos. Entonces, es un tema sumamente interesante, pero este es parte de la crisis que estamos generando en el planeta, ¿no? Bueno, ¿cuánto puede costar el aumento del nivel del mar? Y este estudio es para Europa, pero están hablando de billones de dólares, miles de millones de dólares en pérdidas económicas. ¿Eh? Eso es solamente por la elevación del nivel del mar. Recuerden que yo les he hablado, y aquí al final vamos a tocar ese tema, les he hablado que Europa actualmente está calentándose a nivel de 2 grados. Recuerden que el Acuerdo de París hablaba de 1,5, ¿ok? Pero ese 1,5 es a nivel planetario. Y dentro del planeta hay muy pocas zonas que se están enfriando, más de lo común, o sea, están más frías que el promedio, pero la gran mayoría de las zonas se están calentando, pero el calentamiento es desigual, no es el mismo en todos lados. ¿Okay? Sobre el océano, las temperaturas se calientan menos porque el agua absorbe el calor, pero en tierra se calienta más. Entonces, en el caso de Europa, ayer el calentamiento ha llegado a 2 grados. Por eso es que tienen las tormentas y los desastres que han habido, que ustedes han visto las imágenes por ahí en Alemania y todos esos lugares donde ha habido grandes deslaves, producto de lluvias intensas, muertos por el calor en España, en Portugal y toda esa zona. Entonces, Europa, están hablando entre la Unión Europea y el Reino Unido pudiera perder 872 billones de dólares, ¿ok? De euros. Esos son 950 billones de dólares. 950.000 millones de dólares para el final de esta centuria, o sea, para el 2100, eh, y muchas de las regiones de Europa perderían lo que llaman el Producto este Interno Bruto, que el GDP, se tendrían pérdida entre 10 y el 21%. ¿Okay? Estamos hablando de crecimiento de la producción industrial y agrícola y más todos los problemas de pérdida producto de las altas temperaturas y de las tormentas que hay, ¿no? Entonces, esto lo traje brevemente, pero para que tengan una idea que ya, y esto es importante que lo vean, o sea, los bancos, los grandes políticos, las personas que tienen poder, recuerdan que está el famoso foro económico ese de Davos y todas esas cosas, esa gente se están preocupando por lo que está sucediendo, porque por supuesto, en la medida que comiencen a ver toda esta serie de desastres, que por supuesto van a conllevar a desastres económicos, pues van a tener pérdidas. Y ellos están muy preocupados porque, por supuesto, es su billete, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, o sea, aquí van a estar las pérdidas humanas por un lado, las pérdidas materiales por otro y las pérdidas económicas por otro. Entonces, por supuesto, a las personas que más tienen, los bancos, los organismos más poderosos del planeta, pues se preocupan. Recuerden que el Pentágono hizo una declaración hace unos años atrás diciendo que el calentamiento global, el cambio climático, era la mayor amenaza para la gobernabilidad del planeta. ¿Ok? Y eso lo está diciendo la gente del Pentágono, que no son bobos ni se chupan el dedo. ¿Bien? Muy importante. Bien, esta es una noticia que lleva sentimientos encontrados, ¿no? Porque científicos climáticos dicen que el 2023 puede ser el beginning en inglés, el inicio del final de la época de los combustibles fósiles. O sea, ellos están hablando que parece ser que el 2023 ha sido el pico, ellos estiman que ha sido el punto de mayor uso y extracción de combustibles fósiles en toda la historia de la humanidad. Y ellos piensan que el 2024 va a hacer que esa curva se aplane, en lugar de seguir subiendo, se va a aplanar y después va a comenzar a decrecer. ¿Okay? Entonces, ellos están diciendo eso basado en sus análisis. Yo tengo mis dudas, o sea, yo no soy ningún especialista en nada de eso, yo soy una persona así como ustedes, que lo que hago es buscar muchas noticias y estar lo más informado posible. ¿Okay? Pero yo tengo mis dudas con que esto sea así. Ojalá que lo sea, ojalá que comience el decrecimiento, que no va a ser, y yo les voy a mostrar, no sé si aquí es donde está el gráfico, miren ese gráfico, yo voy a reducir, porque esto es lo que se supone que tenemos que hacer. Este es el objetivo para los próximos años. Miren, desde 1900, miren cómo ha subido. Esto es
las emisiones, ok, estas son las emisiones de gases, ok, para cada uno de los escenarios. ¿Cómo vamos a tener que reducirlas? Para el escenario que nosotros queremos normalmente, para el Acuerdo de París, está en verde, ¿verdad? Bien, miren aquí, en el 2020 y pico, el año que estamos, que vamos para el cuarto ya prácticamente, 2025 casi, bien, estamos aquí arriba, hay que reducir las emisiones de carbono aquí antes del 2040. A ver si entienden lo que estamos hablando. ¿Okay? Los gráficos son muy buenos para explicar estas cosas. ¿Okay? Si nosotros hasta ahora, imagínense que hasta la semana pasada o hasta hoy hemos estado a este nivel, como en cuestión de 20 años vamos a estar aquí abajo. ¿Okay? Eso nunca se ha hecho en la historia de la humanidad. A ver si entienden de lo que estamos hablando, de la magnitud del problema. ¿Okay? Entonces hay diferentes, dicen que si nos vamos por el azul más oscuro, vamos para 2 grados de calentamiento. ¿Okay? Entonces, eso que sería, por supuesto, para el 2070, el punto donde redujéramos a cero prácticamente, a lo que llaman el net cero, o sea, el consumo de petróleo y combustibles fósiles y la generación de gases de efecto invernadero, producto de ello, llevarla prácticamente a cero en el 2070. Eso nos llevaría a un calentamiento de 2 grados, que es el que tiene Europa ahora. ¿Ok? Importante. ¿Ok? Si el nivel del planeta está a nivel planetario, estamos a 2 grados, Europa no va a tener 2 grados, va a tener ¿cuánto? Posiblemente 4. ¿Ok? 3, 4 grados. Entonces, ya pueden tener una idea de la magnitud del problema, ¿no? Por aquí había, creo que otro gráfico, pero este prácticamente no me interesaba. La cosa es que yo tengo mis dudas de que esto pueda ser así. O sea, si realmente la humanidad resolvió un problema, entre comillas, el famoso agujero de la capa de ozono. ¿Recuerdan aquello? Que resolvimos el problema bastante bien. ¿Okay? O sea, nosotros cuando queremos resolver los problemas lo hacemos, de eso no hay duda. Pero, y ya tenemos ejemplos. Pero este tipo de cosas nunca las hemos enfrentado en la historia de la humanidad. ¿Eh? Y la mentalidad tanto de las personas, y aquí vamos a hablar de eso un poquitico más adelante, tanto de las personas como de los gobiernos, de los políticos, todo el sistema económico mundial no funciona así. No está hecho para tomar esas medidas con esa velocidad. No está diseñado para eso. El sistema económico mundial está basado en el crecimiento perpetuo, en el aumento continuo del consumo de recursos y de la producción de bienes materiales y de todo tipo. ¿Ves? Y el aumento de la población, dicho sea de paso. Entonces, esto es un reto como nunca ha tenido la humanidad. Y si lo llevamos a nivel de universo, pues posiblemente es el reto mayor que pudiera tener cualquier civilización en cualquier parte del universo. ¿Sí? Acaban de descubrir una nueva fuente, y esto, Pozo, escucha esto, una nueva fuente de emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Particularmente este es en el caso de los océanos. O sea, aquí están hablando de los barcos, estos rastreros que tienen esas redes que dicen, por lo que veo aquí, pueden tener kilómetros de largo a veces, esas redes que arrastran por el fondo del océano, del mar, para sacar peces y todo lo que encuentran por ahí. Eso acaba con la quinta y con los humanos. ¿Sí? Ese tipo de redes, cuando se arrastran por el fondo del mar, eso altera, levanta todo eso, es como si lo arañara, ¿no? Y todo ese material que está levantando es carbono que lleva acumulado en el fondo del mar y muchos años y debiera permanecer allí. ¿Okay? Entonces, lo que han descubierto los científicos es que este arrastre altera el fondo de tal forma que provoca la salida del dióxido de carbono. Y dice, una parte de ese se queda en el océano, pero 9 años después, ese dióxido de carbono comienza a salir del océano hacia la atmósfera. ¿Okay? Y esto es algo que no se ha contado en los modelos. O sea, repito, imagínense que nos están diciendo que las cosas están feas para el futuro y seguimos descubriendo cosas que no hemos tenido en cuenta para decirnos que las cosas están feas. ¿Okay? Lo cual quiere decir que las cosas van a estar más feas que feas. ¿Eh? Entonces, dicen que la cantidad de carbono liberada por este efecto de rastrillar el fondo del mar está estimada cada año como el doble de las emisiones anuales de toda la flota pesquera del planeta, que son 4 millones de barcos.
¿Ok? O sea, para que tengan una idea, o sea, unos pocos barcos arrastrando estas redes generan el doble de dióxido de carbono que toda la flota pesquera del planeta entero. A ver si tienen idea, entienden correctamente de lo que se está hablando. O sea, cosas que no hemos incluido en los cálculos y miren la magnitud de esto. ¿Ok? Bueno, recuerden que al final vamos a hablar de la carne, que ese es el tema sacrosanto, y ahí vamos a tocar, entre otras cosas, porque no se toca ese tema. ¿Eh? Bueno, este es un tema preocupante. Los ríos de Alaska, y por supuesto, tarde o temprano, si no lo son ya, los de Canadá y en Siberia, bueno, nadie habla de eso porque Siberia es Siberia y es Rusia. Los ríos de Alaska se están poniendo de color naranja. Y para aquellos, yo sé que los que vean esto en forma de podcast no lo van a poder ver, pero miren, yo tenía otra foto, esta no la tiene, pero bueno, más hay otro, yo tenía una foto, aquí está. Miren el color, eso es agua, ese color naranja que parece óxido de hierro, eso es agua, el agua de ríos en Alaska. ¿Okay? Para que tengan una idea de las cosas que están sucediendo en el planeta y que no se mencionan en la prensa común o que están en la prensa común pero que las personas no la ven porque están en la quinta página del diario o metidas atrás, bien lejos de donde la gente revisa las noticias. ¿Okay? O sea, no tenemos la menor idea, o sea, los científicos están trabajando en esto, pero no tenemos la menor idea de por qué esto está sucediendo. Hay dos explicaciones, yo las marqué por acá, a ver dónde están. Una es que, o sea, indudablemente parece haber hierro, porque ese color tiene que ver con el hierro. Piensan que algunos ácidos procedentes de ciertos minerales están liqueando, ¿no? Hierro, están liberando hierro, son desde las rocas, y cuando esos sedimentos chocan con el aire, salen ya al aire, pues se oxidan y es hierro oxidado, ¿no? Y coge ese color tan fuerte. Para aquellos que están escuchando el podcast, bueno, ya tienen una idea del color. Es color óxido de hierro, ¿no? Y la otra teoría, bueno, también tiene que ver con todo esto. Ambas tienen que ver con el derretimiento del permafrost, que es suelo congelado por más de 2 años. ¿Ok? Pero el suelo que tenemos congelado en Alaska, en el norte de Canadá, en Siberia, toda esa zona, eso lleva congelado decenas y cientos de miles de años sin descongelarse. Ahora se está descongelando. Y las reacciones que están ocurriendo debajo de ese hielo que se está descongelando, nosotros no tenemos idea. Y ahora, y esto está sucediendo, a ver si tengo por aquí la fecha, desde el 2019 creo. No sé si está aquí, desde el 2019, si mal no recuerdo, está sucediendo esto. O sea, esto es un fenómeno totalmente reciente, nuevo. Los ríos de Alaska están adquiriendo un color rojo fuerte. No es un rojo sangre siquiera, es un rojo que parece naranja, ¿no? Entonces, eso es sumamente preocupante y por supuesto, para los peces que allí, toda la economía que había con las pescas en los ríos, todo eso se echó a perder. El agua esa, por supuesto, para el consumo humano y para la industria y para todo, imagínense los problemas que puede traer, ¿no? Y eso es un fenómeno nuevo, ¿ok? Lleva funcionando 5 años más o menos. Sumamente preocupante. Este señor, yo no sé si, ok, si pueden escucharlo. Este señor es un granjero en Wisconsin y está diciendo, normalmente en esta época del año yo estoy aquí parado en la nieve y las vacas no pudieran comer hierba. Y miren cómo está eso. Voy a volver a... This is a worst case scenario. I'm worried that we're going to have kill off of the pastures, kill off of the trees. O sea, está muy preocupado porque ven el clima parece normal, ¿ok? Independientemente de los problemas que ha habido hoy. O sea, esto evidentemente fue antes del polar vortex que bajó. Pero las vacas están comiendo hierba como si fuera en verano y estamos en invierno. Y el hombre es un granjero, dice, yo nunca he visto esto, estoy sumamente preocupado. Esto no luce bien. Esto no luce bien. Por supuesto que no luce bien. O sea, luce mal. ¿Ok? Bueno, el océano el Atlántico Norte, cerca de las Bermudas, está haciéndose más caliente, está calentándose y haciéndose más ácido en los últimos 40 años. O sea, esto es un ciclo de observaciones que se han hecho durante 40 años. Aquí ven, estas son botellas que bajan a la profundidad y se van abriendo cada una de ellas a diferentes profundidades y van tomando muestras de agua y luego se cierran. Entonces, todo este tipo de investigaciones ayuda a los científicos a tener una mejor idea de lo que está ocurriendo. Entonces,
Importante. O sea, en estos 40 años, particularmente la última década, se han detectado una reducción de los niveles de oxígeno en el océano, una salinificación, o sea, una salinización del mar, del océano, y una reducción de la cantidad de nutrientes en el agua. Y por supuesto, acidificación, porque el CO2 de la atmósfera cuando entra al mar produce una acidificación del agua del mar. ¿Right? Entonces, ellos aquí, bueno, analizan un montón de cosas, pero lo más importante es que hay una acidificación comprobada desde 1980 hasta el año 2020, ¿ok? Es más salado y con menores niveles de oxígeno. Esto va a conllevar a lo que vamos a ver en la última noticia que les traigo, ¿ok? Que es sumamente importante. O sea, está bien fea, pero es importante conocerla. El estudio está súper interesante. Ellos hablan aquí de los diferentes niveles que hay y todo eso, de salinidad, de acidez y de niveles de oxígeno. Para los que viven aquí en la Florida, me imagino que otras personas, no sé, en Cuba deben haber eventos similares. Aquí en la costa oeste de la Florida suceden estos fenómenos cuando hay boom de algas, ¿no? Que se multiplican las algas de una forma increíble. Entonces se acaban con el oxígeno del agua. Termina muerto todo lo que hay por ahí, ¿no? Bueno, la inestabilidad, un estudio sobre el cambio climático, la inestabilidad atmosférica se ha incrementado en los últimos 40 años. Inestabilidad atmosférica. ¿Qué quiere decir eso? Las tormentas, los tornados, los huracanes se apoyan en la inestabilidad atmosférica. ¿Y de dónde procede una mayor inestabilidad atmosférica? Procede de un aumento de la temperatura de la atmósfera y de un incremento de la humedad en ella. ¿Okay? Al haber mayor cantidad de agua, recuerden que los huracanes se alimentan del calor latente del mar y toda la humedad que hay alrededor que alimenta el motor del huracán, ¿no? Y eso sucede con todas las demás. Estas lluvias enormes, catastróficas que estamos viendo, son producto de lo que siempre menciono. O sea, por cada grado Celsius de aumento de la temperatura, hay 7% más de agua, de vapor de agua que puede haber en la atmósfera. Por lo tanto, cuando eso se incrementa hasta el punto donde cae una lluvia catastrófica, bueno, no se asombren de eso. ¿Okay? Es el calentamiento global que estamos creando. Aquí analizan un montón de cosas. Estoy acelerando un poquito porque no quiero perder el final de la charla, que es el más importante. Pero todo indica, o sea, ellos indican que indudablemente los niveles de energía en la atmósfera están aumentando y los niveles de humedad en la atmósfera están aumentando. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que lo que viene para el futuro, las tormentas van a continuar aumentando en intensidad. ¿Ok? O sea, el hecho de que haya más temperatura implica que hay más energía en la atmósfera. Y ahí, si a eso le sumas mayor cantidad de vapor de agua, pues entonces ya tienes la tormenta perfecta, ¿no? Como le llaman. Entonces, realmente dicen que la atmósfera se ha hecho más inestable entre un 8 y un 32% y más favorable para condiciones de clima severo sobre tierra, sobre todo, y ellos están analizando sobre todo el hemisferio norte, ¿ok? Entre el año 79 y el 1979 y el 2020, ¿ok? Las condiciones, el incremento de las condiciones inestables principalmente resultan por un incremento de la cantidad de humedad y de las temperaturas más altas del aire. ¿Ves? O sea, para que no piensen que el incremento de la temperatura es algo que va a estar ahí, se va a calentar un poquito y ya, ¿no? O sea, eso incrementa la cantidad de energía en todos los frentes. Bien, miles de ciudades en los Estados Unidos pudieran estar en el punto de transformarse en pueblos fantasmas para el año 2100. Y este estudio no solo analizó ciudades de los Estados Unidos, también analizó ciudades, o sea, cuando comenzaron, ellos hicieron un experimento con un par de ciudades y cuando vieron que resultados más interesantes les daba, comenzaron a poner más ciudades dentro del estudio y ya han puesto varias ciudades también alrededor del mundo. ¿Okay? Marco, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar por acá. Resulta que lo que están planteando es que ellos aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, 30.000 ciudades pudieran enfrentar algún tipo de decline en la población, perdiendo entre el 12 y el 23%, y estamos hablando, recuerden que esto es un estudio hasta el año 2100. ¿Okay? O sea, nosotros estamos ahora en el 24,
sea, prácticamente en 75 años las 30.000 ciudades de los Estados Unidos pudieran perder entre el 12 y el 23% de la población. ¿Qué tienen en cuenta también en este estudio? El aumento de la edad promedio de la población, el envejecimiento de la población. O sea, hay varios factores que están influenciando aquí. Recuerden que también las ciudades, muchas ciudades, sobre todo la costa este, las que se analizaron más, pero también en la costa oeste, se están hundiendo. Y eso favorece las inundaciones. Los huracanes que antes golpeaban muchísimo aquí, están comenzando a golpear Nueva York, por ejemplo, ¿ok? Toda la costa este hacia arriba de los Estados Unidos. Entonces, son un montón de factores que van a comenzar a golpear las ciudades. Entonces, están hablando aquí del famoso movimiento poblacional producto del clima, ¿ok? La migración climática. Todo eso lo han tenido en cuenta en este estudio y dicen ellos que, o sea, no es que las ciudades se vayan a abandonar completamente, pero sí va a haber una reducción significativa en la cantidad de habitantes y un envejecimiento, por tanto, porque los que más se van son jóvenes, ¿ok? Los que más se van a ir son los jóvenes. Y va a haber un envejecimiento radical en muchas de estas ciudades. Eso va a incluir, por supuesto, cuando tienes ciudades con mayor cantidad de personas que están en tercera edad, pues entonces tienes una reducción en los servicios porque ¿quién trabaja? ¿Okay? O sea, no alcanzan las personas jóvenes, no alcanzan para cubrir toda la mano de obra que hace falta para los problemas de salud, atender a las personas de edad avanzada y para, por supuesto, generar recursos para alimentarse todos y todo tipo de otros recursos. ¿Okay? Entonces, este estudio está sumamente interesante. Dicen, actualmente 43% de las ciudades de los Estados Unidos, y esto no se ve en la prensa normal, o sea, no es algo que se vea en el día a día, que te lo digan en los noticieros de por la mañana o de las 8 de la noche. El 43% de las ciudades de Estados Unidos están perdiendo residentes y dicen que en la medida que avance la centuria, o sea, que nos vayamos acercando hacia el 2100, dependiendo del modelo climático o el escenario climático analizado, hasta el 64% de las ciudades pudieran ver un decline para el 2100. ¿Okay? Un decline en la cantidad de personas. Esto, por supuesto, va a reducir la calidad de vida, va a traer un montón de problemas. Y esto es uno más de los problemas que van a estar golpeándonos en la medida que vaya avanzando este siglo. ¿Okay? Importante. Groenlandia ha perdido más hielo del que inicialmente se pensaba. ¿Okay? Entonces, este estudio lo que hace, porque hasta ahora los análisis se han hecho con el hielo que está sobre tierra, ¿okay? Pero el hielo que está en la costa, ahora se han hecho estas observaciones con satélites, y entonces los estudios previos estimaban que la pérdida de hielo en Groenlandia había sido de 5.000 gigatoneladas de hielo. ¿Okay? Ahora, esta gente han agregado 1.000 gigatoneladas más. ¿Okay? Imagínense agregar un 20% más. O sea, realmente estamos hablando de algo serio, de algo serio. Entonces, evidentemente van a ver, no sé, yo tengo un mapa por ahí que pone uno de los puntos que se ha enfriado un poco en el planeta. Es justo la costa de Groenlandia, por supuesto, toda esta agua fría está bajando, ¿no? Y esto está golpeando la famosa corriente AMOC que mencioné la semana pasada, o sea, la corriente esta de enlazo que va por la costa este de los Estados Unidos hacia arriba, junto con la corriente del Golfo. Eso está, el motor que mueve esta corriente era precisamente el hundimiento del agua allí cerca de Groenlandia. ¿Okay? Y esa corriente también participa, ayuda a dar un clima más suave a Europa. Que dicho sea de paso, si esta corriente colapsa, ¿qué va a suceder en Europa? Bueno, Europa está a la misma altura de Alaska. ¿Okay? Fíjense en la diferencia de la importancia de esto. ¿Okay? O sea, Europa, miren el clima que tiene Europa y miren el clima que tiene Alaska y las dos están a la misma altura en cuanto a latitud, prácticamente. ¿Okay? O sea, ¿cuán importante es esta corriente? Si esta corriente deja de funcionar y de llevar calor hacia arriba, pues Europa va a ver que se va a transformar en una Alaska tarde o temprano. ¿Okay? Estamos hablando de un periodo de 30, 40, 50 años. ¿Bien? Bien. Dicen que o sea, todos los modelos que se hacen para el clima en la Tierra están perdiendo una parte importante del clima del futuro. A ver esta noticia, que esta fue de las que menos yo revisé. Dicen que están perdiendo un punto importante. El derretimiento del permafrost, por supuesto. O sea, el problema es que el permafrost, o sea, como bien dije anteriormente, el permafrost es algo que casi ningún modelo ha incluido, en primer lugar, porque no lo hemos estudiado lo suficiente. ¿Okay? Entonces, debajo del permafrost se estima que está el doble, aquí está, el doble del dióxido, o sea, de la cantidad de carbono, el doble del carbono que hay actualmente en la atmósfera de la Tierra.
Si todo el carbono cae debajo del permafrost, sale, vamos a tener el triple. Y aquí el calentamiento, eso va a hacer que nos vamos a freír todo. ¿Okay? Para decirlo de una forma bonita. Alejandro, bienvenido. Buenas noches. Y Nena, bienvenida. Buenas noches también. Bienvenidos todos. Recuerden que al final vamos con el tema de la carne. Ese es el anuncio de hoy, el tema de la carne. Bueno, la cosa es que el permafrost nos está golpeando duro. O sea, hace 2 domingos atrás le puse la imagen de los científicos abriendo un hueco en un lago, en el hielo de un lago, y prendiendo una llama, y lo que sale de ese hueco es metano, ¿okay? Que se enciende y crea una explosión prácticamente. ¿Okay? O sea, hay grandes cantidades, no solo de dióxido de carbono generado por las bacterias después que se derrite el permafrost, sino también metano, también generado por las bacterias y acumulado allí a lo largo de miles de años. ¿Okay? Entonces, todo eso no lo estamos incluyendo lo suficiente en los modelos de pronóstico hacia el futuro, los modelos climáticos hacia el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que les he dado ya 2 o 3 factores que no están incluidos en los pronósticos que están haciendo los científicos, lo cual quiere decir que la realidad va a ser peor de lo que nos están diciendo los científicos climáticos. ¿Bien? Este es otro punto importante. Bien. Este es en Alaska. Recuerden, bueno, hablé de que los ríos se estaban poniendo de color rojo o naranja, ¿no? Desde el año 2019 para acá en Alaska. Eso es increíble. Y aquí también está la afectación de los ecosistemas en Alaska. ¿Okay? Particularmente están hablando aquí de los peces, situaciones por producto de temperaturas. Dicho sea de paso, o sea, muchas personas no saben, busquen imágenes de lo que está sucediendo a las poblaciones humanas de Alaska. O sea, personas que están teniendo que abandonar sus casas, ya sea porque si vivían cerca de la costa, como se ha derretido el suelo, el permafrost se ha derretido, las casas pierden los cimientos y o caen hacia el mar o se desbaratan porque no tienen una base sólida. ¿Okay? Edificios, las pistas de los aeropuertos, las autopistas por donde transitan los automóviles, ya parecen eso un roller coaster, un parque de diversiones, ¿no? Porque todo el apoyo, el suelo deja de ser firme porque se está derritiendo. ¿Bien? Entonces aquí están hablando, este es un punto importante, todas las condiciones que hay para los peces, el tema del plancton que voy a tocar un poquitico más adelante. ¿Bien? Y esto que son el bacalao, están hablando de casos de especies muy específicas. Dicen ellos que las especies, o sea, las aguas del estrecho del mar de Bering y todo el borde ese de Alaska produce más de la mitad del pescado que se pesca, para decirlo así, acá la redundancia, en Estados Unidos. ¿Okay? Más de la mitad del pescado que se consume en los Estados Unidos o que se exporta procede del mar de Bering o las afueras de Alaska. ¿Okay? O sea, esta es una zona sumamente importante. Y aquí están hablando de que el calentamiento está afectando al bacalao, que yo no sabía que esta palabra cod significaba bacalao. Estoy aprendiendo un poco, mejorando mi inglés con esto. Pero la cosa es que dicen, una de las causas, y esto es importante entenderlo, la naturaleza tiene límites. ¿Okay? Dicen que el bacalao del Pacífico tiene un rango de temperatura muy estrecho para que sus huevas puedan salir, para que puedan llegar a término. ¿Okay? Por lo tanto, dicen que el rango es entre 3 y 6 grados, me imagino que sea Fahrenheit, no está anclado aquí, pero debe ser Fahrenheit. ¿Okay? O sea, si se sale de ese rango la temperatura del agua, los huevos ya no salen, se mueren. ¿Okay? Entonces aquí hablan de otras especies también, pero el golpe, excepto hay 2 o 3 especies, hay un montón de especies que están declinando. Recuerden que di la noticia hace 2 o 3 domingos atrás de la captura de cangrejos, que han tenido que cancelar por segundo año consecutivo la pesca del cangrejo de la nieve, que le llaman, cangrejo nevado, porque 10 billones de ejemplares, 10.000 millones de cangrejos desaparecieron así prácticamente, ¿okay? De un año para otro. Entonces, hay algunas pocas especies las cuales están aumentando su población, ¿ok? Que no se sabe por qué, pero evidentemente se están aprovechando de la elevación de las temperaturas, les está favoreciendo como el salmón rosado, ¿ok? Y aquí hay varios análisis más sobre, particularmente dicen que ciertos tipos de mariscos que generan toxinas paralizantes, ¿ok? Y encontraron niveles 47 veces superiores a los que son saludables, que son aceptables para el consumo humano, ¿okay? De estas toxinas. 47 veces superiores. O sea, el aumento de las temperaturas también, por supuesto, va a afectar la calidad
No solo le va a reducir el número, sino que va a afectar también la calidad de lo que estemos capturando. Bien, esta es una noticia para entretenernos un poco. Esta gente en Islandia, realmente ellos son expertos en esto, ¿no? De obtener energía a partir de los volcanes. Pero ahora por primera vez han dado, porque se dice que los científicos hasta ahora no tenían formas de hallar, no habían logrado, no son muy buenos buscando, con exploraciones subterráneas, buscando cámaras magmáticas, cámaras donde haya magma, tierra derretida, ¿no? Rocas derretidas, para aprovecharla en forma de energía. Y ahora por casualidad descubrieron una en una perforación que hicieron. Y entonces ahora quieren hacer 2 túneles allí para tratar de usar ese calor para generar electricidad y energía, ¿no? Y calentar casas y todas esas cosas. Esta gente en Islandia son sumamente inteligentes, ellos y son expertos en eso, ¿no? No quiere decir que no vayan a meter la pata, pues accidentes puede haber en cualquier parte, ¿ok? Bien, este sistema apoyado por Bill Gates es un nuevo tipo de turbina eólica, o sea, que usa la energía del viento. Y esto yo no entiendo muy bien cómo funciona, no hay un esquema práctico ni nada que diga cómo funciona esto, pero esto es algo que, por supuesto, es mucho más pequeño, tal vez incluso logre prevenir un poco la muerte de las aves por choques y todas esas cosas. ¿Ok? Pero este sistema parece ser que pudiera llevar que pudiera no solo ser exitoso, sino que pudiera generar y reducir a 1/4 parte el costo de la energía eólica. O sea, aquí están los datos. Las turbinas estándar normales, esas turbinas con grandes hélices que se ven en todas las películas actualmente, ya en todos lados, y que Texas está lleno de ellas, dicho sea de paso. Una turbina de 2,5 megawatts cuesta 2,1 millones de dólares. ¿Ok? Sin embargo, este tipo de turbina que están proponiendo esta compañía le llaman Heirloom, ¿ok? Y pudiera costar solamente $225,000 por 2,5 megawatts. O sea, comparen de 2 millones a 225,000, o sea, eso es menos de un cuarto. ¿Eh? Entonces, dicen que ellos quieren llegar a crear un sistema eólico de esto que pudiera generar 20 megawatts y que pudiera costar menos de 6 millones de dólares. Alrededor del 25% de un costo normal de estas cosas. Entonces, dicen que esta prueba que están haciendo es de 500 pies de largo, pero ellos quisieran hacerla, o sea, no, a ver, por aquí estaban las cifras. Se me perdió la cifra, 1,200 pies creo que eran el largo. Pero realmente, o sea, es un sistema raro, pero ojalá que sigan desarrollando cosas así, que aunque sean raras, pero que sean mucho más eficientes y mucho más baratas para acelerar el cambio a las energías renovables. Este es un caso sumamente importante de explicar. ¿Okay? Un señor de estos que que favorecen las teorías conspirativas, y particularmente en este caso las teorías conspirativas relacionadas con el calentamiento global, él decía que el gobierno, y este es un canadiense, o sea, recuerden que el año pasado los incendios en Canadá, no sé si a estas alturas siguen todavía, no he revisado el mapa, los incendios forestales en Canadá han batido récords, ¿ok? Y lo van a continuar haciendo. Pero este tipo de personajes, este señor decía que estos incendios eran creados adrede por el gobierno de Canadá para obligar a la gente a creer en el cambio climático, en el calentamiento global. Resulta que el señor que estaba prendiendo fuego era él, ¿ok? Entonces, este señor aquí va, bueno, yo espero que vaya para la cárcel por buen tiempo. Él acaba de declararse culpable de 14 incendios, pero dicen que han sido más, están seguros que son más, pero no tienen pruebas fehacientes de ellos. ¿Cómo encontraron al personaje? Bueno, hubo reportes por parte de las personas que vivían en los alrededores de estos pueblos, que dicho sea de paso, en estos incendios en Canadá han tenido que evacuar pueblos de hasta 20,000 personas. ¿Okay? Entonces, hubo un pueblo aquí de 500 personas que prácticamente se quemó completo, pero sí comenzaron a ver este auto de este señor en los alrededores donde ocurrían los incendios, y entonces la policía obtuvo un permiso para ponerle un tracker, un tracking GPS, un GPS para seguir el automóvil. Y el hombre, donde quiera que surgían incendios, había estado el señor ahí. ¿Okay? Entonces, por supuesto, lo cogieron preso y ahora se ha declarado culpable de 14 incendios. ¿Okay? Nada más y nada menos. ¿Okay? Un señor de lo que en las redes sociales, porque tenía redes sociales, Facebook, todo ese tipo de cosas, le echaba la culpa al gobierno de que estaba haciendo los fuegos de forma deliberada para hacer creer a la gente en el cambio climático.
¿Ve? Importante cuando ustedes vean esas cosas, porque bueno, aquí tratamos de darles la noticia desde el punto de vista científico, ¿no? Pero cuando ustedes vean personas diciendo ese tipo de cosas, tengan en cuenta estas cosas que son capaces de hacer para probar sus puntos, ¿ok? Bien, esto, cada vez que hablamos del tema del plástico, sale algo peor, ¿verdad? Hemos hablado de que todas las semanas consumimos, ya sea mediante el agua o la comida, el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico, y todas las semanas respiramos el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico por nuestra nariz. Bien, bueno, ahora dicen que los científicos que han hecho este estudio van a dejar de tomar agua en botella plástica. El agua embotellada que viene y que todo el mundo compra por botones. ¿Ok? Bueno, ellos van a dejar de tomarla. ¿Por qué? Porque dicen que cada litro de esa agua que viene en botellitas plásticas contiene alrededor de 250.000 pedacitos de plástico. 250.000 microplásticos o nanoplásticos. Ellos están hablando aquí particularmente de nanoplásticos, ¿ok? Y el 250.000 es un promedio. Dicen que ellos contaron en diferentes marcas de las que se venden normalmente en los supermercados. Bien, entre 110.000 hasta 400.000 pedacitos de plástico por cada litro de agua que vienen en estas botellitas de plástico. Así que, importante, buen consejo, cómprense una botella rellenable de esta que guardan en el frío por mucho tiempo, que es la que yo uso en el trabajo, y rellénenla. Ahora bien, ¿ok? Dicen los científicos, dicen que el 90% no eran microplásticos, sino nanoplásticos, que pueden ser potencialmente mucho más peligrosos porque tienen, al ser más pequeños, tienen mayor capacidad para penetrar dentro del organismo. ¿Ok? Entonces dicen que el plástico no solo provenía de la botella, sino también de los filtros que se usaban para sacar las impurezas. Los filtros que se suponen que deben filtrar el agua, cuando te eliminan ciertos tipos de impurezas y de productos químicos, están inyectando plástico dentro del agua. ¿Ok? Estamos de plástico hasta la ceja, en todos lados. Aquí menciona, no sé si lo anoté, de que se ha encontrado plástico hasta en el tejido del corazón de personas, ¿ok? En los músculos del corazón. Recuerden que se ha encontrado plástico en la leche materna, en la placenta humana. ¿Ok? Hay plásticos en todas partes. Hemos contaminado con plástico todo el planeta y a nosotros mismos. Y lo seguimos usando. Bien, vamos a entrar en la parte dura. En la parte dura de esta charla. Reporte de temperatura para el 2023. Esto es de una organización basada aquí en los Estados Unidos, Berkeley Air, o sea, Tierra Berkeley, ¿no? Está en Berkeley, en California. Y entonces esta organización hace sus reportes anuales. ¿Qué dicen ellos? Concluyen. Recuerden que el proyecto Copérnico de la Unión Europea decía que el promedio del 2023, el promedio de temperatura del 2023 fue 1.48 grados Celsius. ¿Ve? Casi cerca del 1.5 famoso del Acuerdo de París que no debemos sobrepasar, teóricamente. ¿Sí? 2023 le pellizcó según esta gente. Pero según estos de aquí, ¿ok? Dicen que, bueno, todo el mundo está de acuerdo ya que el 2023 ha sido el más caliente desde el 1850, ¿ok? El año más caliente. Pero el valor que ellos dan es 1.54 más menos 0.06 grados Celsius, ¿ok? O sea, 2.77 grados Fahrenheit. 1.54. Esta gente están diciendo que el año pasado nosotros sobrepasamos en promedio el punto puesto como límite por el Acuerdo de París. ¿Ok? Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque todavía vamos a escuchar a la gente del IPCC, a la ONU y todo el mundo hablando de limitar el calentamiento a 1.5, bla, 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 bla. Y van a escuchar datos de 1.2 y todo eso. Pero lo que están diciendo estos organismos que se dedican a esto es que pasamos o nos quedamos muy cerquita o nos pasamos un poquito del 1.5 famoso. ¿Sí? Esto es una muy mala noticia porque imagínense, si usted le dice que usted tiene que correr 100 metros y cuando usted llega a la pista y corre los 100 metros, le dice, no, no, ahora tienes que correr 100 metros más. Ya te cansaste porque entregaste tu energía anteriormente. O sea, los límites, poner límites
también genera un efecto mental donde las personas dicen, bueno, si ya pasamos el 1.5, ¿qué sentido tiene seguir luchando? ¿Okay? Entonces, los límites a veces pueden ser peligrosos, pueden ser negativos. ¿Okay? Ponernos límites es importante para lograr metas, pero si pasamos la meta, entonces, ¿qué? Entonces, esto no está nada bien. Este artículo, aquí, déjenme reducir la escala para que puedan verlo perfectamente en sus pantallas. Este gráfico, miren aquí, por supuesto, todo el efecto desde 1850 hasta el 2023. Las temperaturas, por supuesto, como han ido subiendo. Estas barritas negras que tiene cada punto es la inexactitud que asumen los científicos, ¿no? El rango posible de falta de exactitud. Fíjense cómo en los inicios la exactitud es poca, pero después esas barritas se han ido recortando y ya estamos. Y aquí, en 2023, sobrepasamos el 1.5. O sea, miren ese pico. Ese pico tiene varias causas, ¿ok? Pero lo importante es que sucedió. Y evidentemente vamos por un muy mal camino, vamos por un muy mal camino y no se está diciendo lo suficiente. Seguimos con el modelo de como siempre hacemos todo, el mismo, como dicen, business as usual. O sea, seguimos haciendo los negocios como siempre, como si nada estuviera pasando. Y va a llegar un momento en que va a existir un límite. ¿Ok? Entonces, aquí también se incluyen el famoso 1.54. ¿Ok? Y este gráfico, que luce un tipo, no sé, fantasmagórico, algo así, es muy fácil, ¿no? O sea, aquí están los puntos de temperatura, aquí la temperatura está abajo, ¿ok? Entonces, esa campana lo que hace es los bordes hacia un lado, hacia el otro, es la inexactitud, lo cuán exacto pudiera ser, ¿no? Pero las probabilidades de exactitud. Y las probabilidades, el punto central de estas probabilidades en el 2023 cae por encima de 1.5, ¿ok? Por encima del 2016, que hasta ahora era el año más caliente registrado. Pero no solo por encima, sino por encima en una buena magnitud. ¿Ok? Fíjense que el 2016 y el 2020, bien, el 2020 está por debajo, pero está pegadita el 2016 ahí, pero las diferencias no son grandes. ¿Ok? Pero miren esa diferencia entre el 2016 y el 2023. ¿Ok? Eso es un océano, eso es una barbaridad de diferencia. Bien. Y bueno, aquí está por meses, que particularmente en los meses de septiembre parecen ser mucho más calientes. Y aquí la temperatura terrestre, pero antes les voy a poner la del océano. Bien, importante. O sea, recuerden que los océanos, como absorben el calor, pues la superficie del océano se calienta menos que la Tierra. ¿Bien? Temperatura promedio, temperatura veraje del océano entre 1850 y 2023, también el océano. Recuerden que tuvimos en agosto, julio, agosto, olas de calor en el océano, que tuvimos récord de temperatura aquí en Los Cayos, 101 grados Fahrenheit a 4 pies de profundidad en Los Cayos. Una barbaridad. Eso mata peces, mata corales, manatíes, delfines, tiburones, eso no lo soporta nadie. La cosa es que el océano, por supuesto, está en 1.1 aproximadamente grados Celsius, pero la Tierra, que recuerden que se calienta más, aquí vamos. La Tierra, el promedio de calentamiento sobre la Tierra firme está por encima de 2000 grados de 2 grados Celsius para el 2023. ¿Okay? Entonces, ojo, ojo, lo que viene para este verano con el niño golpeando ahí cerca, no sé. Nadie lo sabe, pero yo no veo nada bueno para el verano del 2024. Bien, no sé si aquí tenía algún otro gráfico. Bueno, aquí le hablo. Miren, las únicas dos zonas que se han enfriado por debajo del promedio es una parte de la Antártida. Una parte de la Antártida, la parte oriental de la Antártida. ¿Ok? Miren eso. La parte occidental de la Antártida, y esto es extremadamente preocupante, se está calentando aceleradamente. Y ahí está el famoso glaciar del día final. ¿Ok? Que por sí solo tiene el tamaño de la Florida y pudiera subir el nivel del mar hasta 3 metros si todo eso baja hacia el mar, todo ese hielo. ¿Ok? Entre 2 y 3 metros. Puntos que se están calentando, por supuesto, la parte que corresponde al niño. América del Sur aquí, lo que es el Amazonas, eso va a sufrir muchísimo.
América del Norte, la parte del planeta que más se está calentando, que más rápidamente se calienta, es el Océano Ártico. Bien, y aquí se ve clarito, miren esos colores, ¿ok? Y también, por supuesto, Siberia, Europa, bien, China ha cogido lo suyo también, ¿ok? Europa, Europa está en candela. Y entonces, no sé si había otro aquí, bueno, los rankings de temperatura, esas cosas, que obviamente ahí se ven los puntos bien feos, ¿no? Que evidentemente aquí nosotros estamos incluidos en un polo de esto, aquí en la Florida. Bueno, no sé si quiero agregar algo aquí. Esto también es en la segunda parte del año. Fíjense cómo se pone más oscuro el Ártico, ¿no? Y bueno, el famoso parte que todavía se está enfriando en Groenlandia, que evidentemente debe ser resultado de hielo, ¿no? Aquí, en esta parte. Bien, vamos allá. Vamos a la parte, dos partes más interesantes de esto. Bien, esto aquí, comienzo con esto porque plantea un análisis de los veganos, los vegetarianos, diciendo, bueno, cuánto es la energía que se consume para una vaca o para una persona que es vegetariana y cosas por el estilo. Y entonces dicen, de acuerdo a cierta tabla que publicaron, con un acre de terreno cultivado, puedes mantener 0,4 personas. Eso quiere decir que para mantener una persona durante un año, tú necesitas la producción agrícola de 2,5 acres de tierra por persona. ¿Ok? Ahora, en Japón, y eso aquí en los Estados Unidos, porque aquí se consume muchísimo, ¿ok? Aquí se desperdicia muchísimo comida y se desperdicia energía y se desperdicia de todo. Bueno, en Estados Unidos 2,5 acres, en Japón para mantener o sea, 2,5 para mantener una persona aquí. En Japón mantendría esa misma cantidad de terreno, 2,5 acres, hasta 6 personas y media. ¿Ok? Son mucho más eficientes. Por supuesto, ellos lo son porque lo necesitan serlo también, ¿no? Porque viven en una isla. Bien. Ahora, de las cosas que tengo anotadas aquí, la carne consumida en los Estados Unidos requiere alrededor de 160 veces la cantidad de tierra que requieren las patatas o el arroz, el maíz, ¿ok? Para obtener el mismo número de calorías. ¿Ok? Por ejemplo, se repite también 160 veces comparado con las papas, 8 veces comparado con el trigo, 11 veces comparado con el arroz, ¿ok? O sea, la carne requiere mucha mayor energía para producirse. O sea, la carne requiere 160 veces la misma cantidad de tierra que patatas, que el cultivo de patatas, del arroz y cosas para la misma cantidad de calorías. Ahora, ¿por qué les menciono estos casos? Bueno, aquí ven los estimados, porque aquí traigo otra página que lo voy a mencionar por arriba solamente, los estimados de la cantidad de vacas, de ovejas, de carneros, de cerdos y de todo, ¿no? De pavos, pavos chiques, que son pollos, caballos, búfalos. Fíjense que lo que más tenemos en el planeta de consumo humano es las vacas, ¿ok? La carne de vaca. Ahora, y están en más de, o sea, casi 1,5 billones de vacas en el planeta. 1.500 millones de vacas. ¿Ok? Recuerden que se dio una noticia hace varios domingos atrás de que ya entre la cantidad, si medimos por biomasa, ¿ok? Si cogiéramos todos los humanos, todas las vacas, todos los cerdos, los pollos y todo eso, medimos la cantidad de biomasa generada por los humanos y los animales que consumen es más de las 3/4 partes de toda la biomasa de animal, de mamíferos de la Tierra. ¿Okay? O sea, lo que estamos dejando es una esquinita pequeñita, menos una cuarta parte, para los animales salvajes. A ver si entienden el nivel al que estamos llegando. Gerard, bienvenido. No sé si te saludé al inicio, no sé si estaba. Bienvenido, buenas noches. Bien, ahora, este es un artículo que explica cuántos acres de tierra necesita por cada vaca. Y esto es para agricultores, esto no es para nosotros, ¿ok? Esto es para gente que se dedica a la agricultura. Y entonces, dentro de las cosas que mencionan, cuánto necesitas, cuánta hierba tendría o pasto tendrías que cultivar, ¿ok? Para poder mantener viva una vaca.
Entonces, ellos mencionan lo que es la unidad animal. Una unidad animal es una vaca de 1000 libras, ¿ok? Es una unidad animal. Nosotros tenemos que clasificarlo todo, bueno, y medirlo. Si una vaca pesa 1200 libras, es 1,2 unidades animales. ¿Eh? Y entonces dicen, bueno, para llegar a la parte que nos interesa, ¿cuánto consume una vaca anualmente para no perder peso, no, para mantenerse viva, para mantenerse con calidad, para ser consumida o para generar leche, ¿no? Dicen ellos que depende, por supuesto, si la vaca va a parir o si está dando leche, ¿ok? Consume más. Pero la cosa es que por cada vaca, tú necesitas, si vas a alimentarla con estos famosos rollos que se ven en las películas o que se ven aquí, a veces que yo he visto traérselo aquí a las vacas, que dicen que son bastante caros, no sé cuánto cuestan. Estos rollos, una vaca necesita 7,3 de estos rollos por cada año. Cada año se come esto. Y eso son 5,5 toneladas de hierba, de pasto. 5,5 toneladas al año de pasto. Cada vaca, cada vaca. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto terreno? Ellos hablan aquí, bueno, de lo que se necesita, ¿no? Si, o sea, el que va a colectar el pasto va a tener una eficiencia del 70% porque hay parte del pasto que se puede, después que se corta, se vuela con el viento o se queda en el campo tirado, ¿ok? O se vuela en el camión durante el transporte. Bueno, para un 70% necesitarías 10.900 libras, o sea, con 15.600 libras de pasto para al final obtener 10.950 libras, que es lo que alimentaría esa vaca durante un año. ¿Bien? Entonces, dicen que al límite, que eso es muy difícil lograrlo, se pueden crear 4 toneladas por acre. Lo que están diciendo es que para mantener viva por un año a una vaca y saludable, una vaca de 1000 libras, necesitas 2,6 acres de tierra para una vaca, para una vaca. ¿Bien? Lo que nosotros nos comemos entre 2 o 3 familias, lo que nosotros nos comemos en 2 semanas, ¿no? Bueno, la cosa es que si estás creciendo pasto de forma continua, eso va a ir reduciendo su eficiencia. Así que esos 2,6 acres en realidad son un poco más. Aquí están las cantidades de acres. Fíjense la cantidad de vacas. Las cantidades de vacas, el inventario de vacas, de acuerdo a los Estados Unidos y a la FAO, que es la Organización Mundial de Alimentos y esas cosas. Bueno, fíjense que la FAO da un número mayor. O sea, aquí no explican, no encuentran la diferencia de por qué, pero bueno, ahí está la diferencia. ¿Okay? Pero de todas formas, el número de vacas anda por 1000 y pico de millones. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar en materia. Y aquí les voy a poner el ejemplo. Este les va a explicar un poco, vamos a tratar de explicarles aquí, por qué el tema de la carne es tan difícil de tratar. ¿Okay? El problema de la carne con respecto al cambio climático. Mecho, bienvenida, buenas noches. Juan Carlos Pimienta, bienvenido, buenas noches. No había visto, no estaba mirando por acá. Vamos aquí con este tema. Esto fue algo que sucedió en Europa. Esto es del 2019, ¿ok? Pero lo uso como ejemplo. Ven, esto es una protesta de granjeros, ¿ok? Los granjeros que criaban vacas. La cosa es que el gobierno determinó, porque esto es algo que realmente sucede, o sea, para hacer crecer el pasto, tú necesitas fertilizantes. Esos fertilizantes, por supuesto, no son siempre aprovechados por el pasto. Entonces, al final, el problema es que al final todo ese nitrógeno que proviene de allí termina saliendo ya sea a la atmósfera o a los ríos y allí genera amoníaco o nitratos que son perjudiciales para la salud del medio ambiente y para la salud nuestra. ¿Ok? El ejemplo que ponen aquí genera ataques de asma en los niños, por ejemplo. Asma. ¿Ok? Entonces, eso, y por supuesto, envenena también las aguas y todo ese tipo de cosas. La cosa es que este gobierno decidió, el gobierno de Holanda decidió tratar de recortar la cantidad de nitrógeno que entra a la naturaleza, porque nos está envenenando, nos está haciendo daño. Entonces, se enfocaron
en los productores de leche y carne, en las vacas, las señoras y los señores que tenían vacas. Bien, y la cosa es que entonces introdujeron una ley para comprarle, o sea, de forma que los granjeros no podían venderle a nadie los negocios. O sea, cuando tú fueras a salir de tu negocio, porque hiciste viejo, por ejemplo, solamente podías vendérselo al Estado, no podías vendérselo a otra organización, a otro organismo privado o a una familia que quisiera mantener el negocio. ¿Ok? Entonces, el resultado de eso fue que se generó todo un movimiento de granjeros y aparecieron con 2.000 tractores, bloquearon el tráfico en la capital. Por aquí hay fotos. Aquello fue una debacle, ¿ok? Pero aparte de eso, ¿ok? Hubo oportunistas, como siempre los hay en todos estos movimientos. Entonces, los movimientos de extrema derecha, algunos de los cuales tienen relaciones con el fascismo, ¿okay? Que todavía anda por Europa, se incorporaron a esto y crearon sus partidos, eso, incorporaron a todas estas personas. Y el resultado ha sido un gran problema. Y prácticamente a las personas que estaban en el gobierno, lo que estaban en la cabeza del gobierno, tuvieron que renunciar y toda esa historia. O sea, ahí se complicó la cosa de tal forma que se enredó todo el escenario político por una protesta, tratar de reducir la contaminación por nitrógeno. ¿Okay? Este artículo es extremadamente largo. Aquí ven las protestas y todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Explica muy bien las causas, las consecuencias, todo lo que sucedió. Es una historia completa, súper larga. ¿Eh? Pero este tema del nitrógeno, de cómo limitar la contaminación, el daño que genera el nitrógeno, eso está presente en todas partes del planeta. ¿Okay? Donde quiera que tenemos agricultura, las famosas olas rojas estas de animales muertos en las playas del oeste de la Florida, tiene que ver con esto. ¿Okay? Eso es los fertilizantes que se usan en todos los sembrados de caña de azúcar que hay aquí en el centro de la Florida. Todo eso sale por los Everglades y termina en la costa oeste de los Estados Unidos. Y toda esa marea roja de animales muertos allí por los boom de algas que hay y que se acaba el oxígeno en el agua y todo eso, es producto de la cantidad de fertilizantes que se meten allí. ¿Okay? Entonces, normalmente ese es un fenómeno que sucedía, dicho sea de paso, es un fenómeno natural, pero que está amplificado por la mano del hombre. Bien. Entonces, hablan aquí de que hay otros países que van a tener que hacer lo mismo, pero ¿cómo es el problema ahora? Porque ya eso ha generado una ola de protestas y de un mecanismo tal, un movimiento de personas que ya aplican para la política desde el punto de vista, por aquí hay una foto que lo dice, marqué una cantidad de cosas porque el artículo está súper interesante. Voy a buscar la foto. Le echaron pasto, hierba aquí a los policías que estaban cuidando los lugares donde no querían que estos señores fueran a entrar a protestar allá adentro. Y generaron movimientos donde se ven, aquí está, la fuerza de defensa de los pastores, de esta gente, de los granjeros. ¿Ok? O sea, cosas que, o sea, realmente el final del artículo lo que está explicando, y es una de las cosas más importantes, o sea, cuán difícil va a ser tomar medidas para actuar sobre los problemas que hemos creado. Bueno, hay personas que viven de esos negocios. Entonces, por supuesto, ¿cómo tú vas a lograr? Cuando son dos o tres es fácil, pero cuando tú tienes una gran cantidad, en este caso, por ejemplo, de granjeros, es una parte importante de la población. ¿Cómo tú vas a crear políticas para modificar, para resolver un problema que está haciendo daño y que hay que resolverlo porque ya está en el límite? Y parte importante del aprendizaje de esto, del análisis que se hace, es un problema que se ha estado dejando para resolver después y después y después históricamente. O sea, este problema lleva años, años allí y se ha ido haciendo más y más crítico. Y ya cuando realmente hay que tomar decisiones y tomar acciones porque ya no queda más remedio, entonces, por supuesto, como las acciones son tan radicales, porque ya no queda más remedio, hay que hacer lo que hay que hacer, entonces surgen las protestas y todo este tipo de cosas. Se generan movimientos políticos y todo eso, y allí se arma el problema. Entonces, esto es vamos a decir, en un lugar civilizado, Europa, ¿ok? Entonces, el tema de la carne. ¿Cuán mala es la carne para el clima, para el problema climático? Bueno, aquí tienen lo que estamos hablando.
las hamburguesas, ¿no? Y cosas por el estilo. El problema es que el consumo de carne se ha incrementado en los últimos años. Históricamente se ha ido aumentando, ¿ok? Pero en los últimos años ha aumentado, particularmente desde los años 1960 en adelante, se ha ido creciendo de forma exponencial, ¿ok? Entonces están hablando, por ejemplo, en el 60 se consumía un promedio de 50 libras de carne por persona anualmente, ¿ok? Esa figura subió al doble prácticamente, a 43 kilogramos, o sea, de 23 kilogramos subió a 43 en el 2019. Y esperan que para los próximos años eso continúe subiendo. ¿Ve? Entonces, esto ya es un movimiento cultural, no es solo, o sea, si tú quieres demostrar que tú eres de la clase alta, tú comes más carne. Al igual que en su momento, demostrar que tú eras de la clase alta era tener un césped verde cortado delante de tu casa, ¿no? Y eso demostraba que tenías un nivel superior a los demás. ¿Okay? Si no saben de lo que estoy hablando, busquen la historia del césped, de ese césped famoso que todos cortamos todos los meses frente a nuestras casas, ¿ok? Esa es una historia súper curiosa, ¿ok? Dave, bienvenido, buenas noches, mi hermano. Buenas noches desde Canadá. La cosa es que el consumo de carne eh, está creciendo, está aumentando en el planeta. ¿Ok? Entonces, más del 14, según la FAO, más del 14% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel planetario se deben a las vacas. Porque las vacas, dicho sea de paso, no solo generan el CO2 producto de la hierba que comen, del pasto que comen, del transporte, de todas esas cosas, sino también porque generan metano, que es otra parte, con los gases que generan dentro de su cuerpo, ¿ok? Porque generan metano. Los pedos de las vacas son un gran problema de contaminación por la cantidad de metano que generan, ¿ok? Que aquí lo mencionan, CH4, ¿ok? Y también generan óxidos nitrosos, que también son gases de efecto invernadero. Muy potente, ¿ok? Fíjense, el CH4, el metano, es 25 veces más fuerte que el CO2 en cuanto al efecto invernadero. Y los óxidos nitrosos, 300 veces mayor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que también los automóviles lo producen, la industria lo produce. ¿Okay? Aquí estamos hablando solamente del problema de la carne, de la parte de la carne, de las vacas, la leche, la carne, todo eso. El 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los seres humanos procede de la industria cárnica. Bien, entonces, bueno, ahí están las vaquitas, nuestras amiguitas. Recuerden el estudio la semana pasada sobre este tema, del miércoles pasado. ¿Okay? Entonces, dicen, aquí distribuyen todo eso, las cantidades de emisiones, 58% a partir de lo que es la alimentación como tal de las vacas. ¿Okay? Que una parte se libera durante el proceso digestivo de la vaca, 31% de todas esas emisiones. Y grandes cantidades de metano que no veo que se hayan medido. No hay estimaciones de eso, bien claras. ¿Okay? Entonces, uno de los problemas que hay, como por ejemplo el famoso nitrógeno que mencioné en el caso anterior, es que cuando se mezcla la caca de las vacas, las bostas de la vaca, con el orine de la vaca, se genera amoníaco. ¿Ok? Para que tengan una idea, o sea, la simple mezcla de los desechos de una vaca ya es un fuerte contaminante. ¿Ok? Entonces, el 15% de las emisiones de gases invernadero, de efecto invernadero a nivel global proceden de las vacas. De las vacas. ¿Ok? Porque tenemos en grandes cantidades. O sea, no solo es el efecto que causan, sino las grandes cantidades de vacas que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Hay que consumir menos carne. Y esa es una frase que no quería decir, pero hay que decirla. Hay que consumir menos carne. O sea, el ejemplo que los países desarrollados le hemos dado al mundo es que hay que consumir más carne. Y en realidad, lo que nos está pidiendo el planeta actualmente, para nosotros poder seguir funcionando como sociedad, recuerden que todo el centro de toda esta historia es, si vamos a hacer los cambios de forma controlada,
para nosotros poder seguir viviendo, vamos a tener que reducir nuestro consumo, pero vamos a poder seguir viviendo de una forma aceptable. O dejamos que la naturaleza tome su curso, esperamos a que no quede más remedio y a que ello explote, y entonces los remedios van a ser de forma incontrolada. Y allí sí nos las vamos a ver negras. ¿Okay? Esa es la historia detrás de todo esto. Entonces, hay varias propuestas, pero por supuesto, hay que reducir el consumo de carne. ¿Okay? Recuerden el estudio aquel que decía, la cifra decía, si en el planeta tú puedes tener 2 billones de personas comiendo carne, si todo el mundo se pone a consumir vegetales, todo el mundo se vuelve vegetariano, entonces puede tener 10 billones de personas. ¿Okay? Una parte de los cultivos, y por aquí, no sé si aquí es donde están, aquí están los mayores consumidores de carne en el planeta. ¿Okay? Vamos a ver si lo puedo poner. Por supuesto, Argentina, Australia, Estados Unidos, que incluye Alaska, España, bien, y los países asiáticos también, Sudáfrica, bien, Brasil. Pero aquí hay unos gráficos que espero que estén aquí. Ahí tenemos nuestro amigo el bistec. Bien. La agricultura global, ¿en qué se usa? Voy a reducir la escala para que puedan ver lo mejor posible. En millones de toneladas, ¿ok? El maíz a nivel global, la producción total de maíz del planeta. Esta parte azul, ¿saben qué cosa es? El 59% del maíz, ¿para qué se usa? Para alimentar vacas. A ver si entienden las cifras. César, mi hermano, bienvenido. Sí, sí me he hecho la caca. Bueno, más de la mitad del maíz que se produce a nivel global es para alimentar vacas. ¿Ok? Otra parte que está aquí en verde, el 13%, es para hacer gasolina, para echárselo a la gasolina. O sea, a ver si entienden qué sentido tiene usar, hacer crecer maíz para quemarlo en forma de alcohol, ¿no? Entonces, en el caso de las vacas, ya aquí tienen una idea de a dónde va a parar la mayor parte del maíz. ¿Ok? En el caso del trigo, todo el 69% es para alimento humano, pero el 20% del trigo va para las vacas. Miren el amor que les tenemos a las vacas. El 57% de la soya particularmente, ¿ok? Va para las vacas. Casi el 60% de la soya es para alimentar vacas. ¿Ok? El arroz, el 81% era para comida, ¿ok? Pero este color para hacer materiales, no sé qué cosa será eso. ¿Ok? Pero el 4% es para las vacas también. El 4% del arroz es para las vacas. ¿Ok? O sea, aquí hay otro, a ver si había otro gráfico, no, está en otra página. ¿Ok? Pero esto es muy interesante porque la mayoría de las personas no tienen idea de cuántas cosas se producen que se desperdician o que están siendo subutilizadas, que no son utilizadas eficientemente. ¿Bien? Y ese es parte del problema con la famosa carne. Entonces, este artículo que lo encontré está muy bueno. ¿Por qué la media? ¿Por qué los periódicos, la prensa, normalmente ignora la conexión entre el cambio climático y la carne? Este es un tema, o sea, el problema es que todo el mundo lo está dejando de lado, porque todo el mundo quiere seguir comiendo carne. Yo lo entiendo y me imagino que ustedes lo entiendan. ¿Okay? La carne es algo que nos afecta directamente, es un sentimiento así, que es rico es comerse un bistec o una hamburguesa. Entonces, todo eso, ¿ok? Recuerden que el problema fundamental que tenemos en la humanidad, en la humanidad es el overshoot, que le llaman. ¿Ok? Que estamos sobreconsumiendo los recursos del planeta, de forma que el planeta no tiene tiempo ni capacidad para regenerarlos. ¿Ok? Entonces, tenemos que controlar nuestro consumo. Tenemos que controlarlo. No solo con la carne, con muchas otras cosas, porque dicho sea de paso, o sea, recuerdan el gráfico, Mecho, si no lo viste, el gráfico que les puse al inicio de lo que había que hacer. ¿Ok? Yo no recuerdo ahora qué página era. El gráfico que va subiendo y de momento tiene que caer así. Eso que cae tiene que ser incluyendo el consumo. O sea, tenemos que dejar de producir todo el plástico que no hace falta. Tenemos que dejar de producir cosas que se venden por gusto, nada más que para hacer rico a alguien. ¿Ok?
muñequitos, esos muñecos inflables que se ponen fuera de la casa en fin de año para asustar a la gente, o el Santa inflable y todo eso hay que dejar de producirlo porque es por gusto. Eso se usa una vez, nada más que para adorno, y después se bota a la basura. Y allá hay un montón de recursos que, dicho sea de paso, y lo repito, cada gota de petróleo, cada pedazo de carbón, cada molécula de gas, cualquier cosa, materia prima, cada trozo de concreto, cada pedazo de cabilla, de metal, de lo que sea, que nosotros usamos ahora, es algo menos que nuestros hijos van a poder usar en el futuro. Importante. ¿Okay? Este es parte del problema. Entonces, nuestra debilidad por la carne, y no estoy hablando, como dije al inicio, de un problema religioso con la carne religiosa. Estoy hablando de un problema, nuestra debilidad con la carne de vaca y de otros también, porque el cerdo y los carneros y las ovejas y todo eso también incluido, pero sobre todo la carne de vaca. ¿Ves? Recuerden, mencionamos anteriormente, más del 50% de las tierras de cultivo están desgastadas. Están produciendo, ¿por qué? Porque las estamos rellenando, ahogando con fertilizantes que se producen usando ¿qué? Petróleo. Bien. Entonces, si nosotros dejamos de usar el petróleo para fabricar fertilizantes, ¿cuánto se va a reducir la producción agrícola? Entonces, recuerden, si más de la mitad del maíz se usa para alimentar vacas, si la producción agrícola a nivel mundial se reduce, ¿qué va a ser necesario hacer con ese maíz? Vamos a tener que comérnoslo nosotros, no las vacas. ¿Okay? Entonces, a ver si entienden de lo que estamos hablando. Entonces, este artículo, aquí se me perdió, toqué aquí arriba. Bueno, aquí está. Bien. Este artículo toca el tema delicado de por qué en la prensa no se menciona esto. Y ponen este ejemplo de un tuit de Elon Musk, jeje, como siempre digo, yo no sé por qué hay que mencionarlo en todos los programas. ¿Ok? Puso un tuit falso, que por supuesto ya él es dueño de Twitter, hace lo que le da la gana con Twitter, que ahora le puso X, que no me gusta para nada, pero bueno. Dice, nota importante, lo que pasa en la superficie de la tierra, por ejemplo, el farming, que es el cultivo, no tiene ningún impacto importante en el cambio climático. Cada vez que veo algo nuevo de Elon Musk, dudo más de su inteligencia, ¿okay? Y de su capacidad. Pero bueno, la cosa es que la verdad es que hay que tocar el tema, porque tarde o temprano vamos a tener que reducir el consumo de carne. Como tarde o temprano, recuerden, yo pongo el ejemplo también, ¿cuál es la mejor forma, la forma más fácil de nosotros reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, ahora en los Estados Unidos? Reducir el límite de velocidad en las autopistas a 60 millas. ¿Okay? O enforzarlo, o sea, ponerlo de cumplimiento obligatorio, no más de 60 millas en todas las autopistas. Vas a reducir muchísimo las emisiones de gases de efecto invernadero. Porque el automóvil, cuando se mueve a más de 60 millas, el efecto de la resistencia del aire comienza a ser cada vez más grande. Por lo tanto, necesitas más combustible para impulsar el automóvil, para mantenerlo impulsado. Si lo dudan y no tienen idea de lo que estamos hablando, hagan la prueba un día. Yo la he hecho. Cuando usted pone su automóvil a 90 millas por hora, usted ve cómo la aguja de la gasolina va a ir bajando a ojos vistas. Lo va a ver, lo va a ver. Se transforma en un dragón el automóvil, por muy pequeño que sea. ¿Bien? Entonces, eso es algo muy fácil. Reducir la velocidad límite, no más de 60 millas por hora. Ningún político va a hacer eso, porque las personas no se lo van a aceptar. ¿Ok? ¿Recuerdan la protesta por eso la puse, la protesta de los granjeros en Europa? ¿Ok? O sea, el político que proponga esa ley, le van a cortar la cabeza, lo van a desaparecer y van a poner a otro en su lugar que diga, sí, sí, dale, a 80 millas. ¿Ok? Y todas esas medidas que son realmente fáciles, no solo de implementar, sino también de cumplir. ¿Ok? En la medida que se demoren más y más y más hacia el futuro,
Cuando vaya a haber que tomar medidas realmente, entonces sí no va a ser reducir a 60 millas, va a ser, no vas a poder usar el automóvil todos los días, como hicieron en México en cierta época. ¿Ok? Con una chapa tú puedes circular los días pares y tú puedes circular los días impares. Entonces, llegaron los inteligentes y se compraron 2 automóviles. No es fácil, ¿no? Realmente vamos a tener que, pues, no sé, apretarnos el cinturón. ¿Ok? Como digo, el kit de la cosa es, ¿la cosa va a ser controlada o no va a ser controlada? Entonces, el problema con la carne es la misma historia. El político que diga que hay que reducir el consumo de carne, ¿qué usted cree que le va a suceder? Como mínimo lo van a sacar del cargo. Eso si no aparece alguno de esos locos que hay por aquí y le pasa la cuenta. Bien, entonces, más de un tercio de las tierras habitables del planeta Tierra están siendo usadas para criar animales, farming, ¿no? O sea, para las granjas de animales, ¿ok? Entonces, mucha de ellas ha sido limpiada, se han quitado árboles, se han eliminado bosques, que eso está sucediendo muchísimo en el Amazonas, en Brasil. ¿Bien? Los cortes ilegales, la limpieza ilegal del Amazonas para criar vacas, para vender carne. ¿Ok? A ver si entienden la magnitud del problema. O sea, el problema de la carne no solo el problema del que generan las vacas por contaminación de gases y los consumos y toda esa serie de cosas por la alimentación, sino porque además se cortan bosques hasta de forma ilegales para sembrar pasto, para que haya pasto, para que hayan vacas, para vender la carne. ¿Ok? El problema es de una magnitud mucho más grande de lo que las personas se piensan. Entonces, el tema de la carne va a estar caliente, bien caliente. Yo lo siento, o sea, miren, la época que nos ha tocado vivir en nuestra vida, yo lo sabía desde los años 90, ¿ok? O sea, yo le estoy haciendo estas transmisiones porque yo desde los años 90 yo he estado leyendo sobre esto porque yo sabía lo que venía. Ahora, lo que yo nunca me imaginé es que fuera a venir tan rápido. ¿Ok? Todas las estimaciones eran que para el año 2100, el 2200, que si no sé qué. Me veo yo ahora con 54 años de edad en un punto donde la sociedad humana, la civilización humana, está llegando al límite de los recursos del planeta Tierra. Está contaminando todos los recursos del planeta Tierra, el agua, el mar, la tierra, el aire, ¿ok? Y está malgastando los recursos del planeta. Y nos estamos multiplicando, nos hemos multiplicado todo lo posible. ¿Bien? Estamos en el caso que siempre les menciono. Las bacterias que usted pone en un disco de cultivo, le pone alimento y las bacterias se empiezan a multiplicar de forma muy feliz, viven sus vidas muy felices, hasta que se multiplican tanto que acaban con toda la comida y entonces todas se mueren. Entonces, ahora nos va a tocar tarde o temprano enfrentar el problema de la carne. Si no lo enfrentamos, la naturaleza lo va a hacer por nosotros. Bien, entonces, el problema de la carne no es solo, recuerden, la vaca, es todo lo que hay detrás. El corte, la tala de bosque para limpieza, para criar vacas, el fertilizante que se usa, la soya, el maíz que se le da, que dicho sea de paso, la soya se le da a las vacas no están hechas para comer soya. Se les da soya para que sean más eficientes, produzcan más leche y más carne, más rápido, para mejor negocio, que es al final la historia. ¿Ven? Las cloacas de las ciudades, mi hermano Pozo, ese es otro tema. Pero la cosa es, miren cuántas cosas hemos hablado en este programa. Vamos con la última noticia, que tiene que ver con la carne, pero no con la carne de las vacas. Los océanos están perdiendo rápidamente, escuchen esto y hagan conciencia de lo que está escrito aquí. Nuestros océanos están perdiendo rápidamente la habilidad para soportar las poblaciones de peces. A ver si entienden lo que se está hablando aquí. ¿Okay? Con las vacas no sucede así porque nosotros las estamos criando, pero tarde o temprano va a suceder algo de este tipo. Pero estamos entrando, o sea, el problema está entrando por la parte más débil y es la más importante. ¿Por qué los océanos están perdiendo rápidamente la capacidad de mantener las poblaciones de peces?
Bien, no sé, yo creo que lo anoté, no sé si lo anoté, aquí está. Bien, el mayor problema viene, o sea, ellos hicieron varios análisis y el mayor problema viene de la menor capacidad de suministrar nutrientes para el plancton. Recuerden que en plancton son esos bichitos pequeñitos. Hay dos tipos de plancton, que son plantitas o animalitos. ¿Ok? El fitoplancton y el zooplancton. Pero el plancton en general cumple dos funciones vitales. O sea, esos no se ven, son invisibles a nuestra vista. ¿Ok? Suministran la mayor parte del oxígeno que nosotros respiramos y son la base de la cadena alimenticia del planeta. A ver si entienden lo que estamos hablando. Imagínense que el plancton es lo que alimenta a las ballenas, ¿ok? Pero es la base de la cadena alimenticia del planeta. Entonces, lo que están diciendo estos señores es que lo que están viendo en la reducción de la eficiencia de la producción de peces en los bancos donde se pesca y todo eso, ¿ok? La principal causa de eso es que se ha reducido el suministro de nutrientes que normalmente el océano les brindaba al plancton. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, el océano se está calentando. Recuerden que el océano se ha tragado el 90% del calor que se ha acumulado aquí desde el inicio de la era industrial. ¿Ok? Entonces, ¿qué están diciendo estos señores? Que es importante incluir dentro de los modelos para el manejo de los fondos estos de pesca y todas esas cosas, es importante incluir las consideraciones del cambio climático para tener una idea exacta. ¿Okay? Porque el cambio climático está matando el plancton, está deteniendo las corrientes. Dicho sea de paso, cuando el océano se calienta, que eso no lo dije ahorita, se hacen capas de diferentes temperaturas y en lugar de mezclarse, porque los nutrientes que alimentan al plancton vienen de las profundidades del océano. Cuando las corrientes se detienen o no circulan hasta la superficie, entonces deja de haber nutrientes y el plancton se hace más pequeño, se hace menos nutritivo y deja de alimentar correctamente a los peces. Así que esa tuna que nos comemos enlatada y el pargo y todas esas cosas que le gusta a la gente comer, todo eso va por esto. Fíjense que ahí dicen acción, se necesita acción urgente. Bien, el tema, el título del tema es nuestros océanos, y lo estoy repitiendo para que se lo metan en la cabeza. Nuestros océanos están perdiendo rápidamente su habilidad de soportar las poblaciones de peces. Estamos destruyendo la base de la cadena alimenticia en todo el planeta. Y también, de paso, el principal productor de oxígeno. Entonces, yo les traía estas cositas y aunque no toqué toda la parte de la carne, porque realmente es un tema que es redundante, ¿no? O sea, el final es que hay va a haber que consumir menos carne. Si no lo hacemos voluntariamente, en algún momento vamos a tener un colapso y vamos a tener que dejar de hacerlo de todas formas. Bien, la mala noticia es que si no lo hacemos de forma voluntaria, entonces sí nos va a golpear duro. ¿Okay? Y eso es en todos los sentidos. ¿Okay? O sea, recuerden, cuando usted está educando a un niño, es importante educarlo cuando es chiquito. Después que está hombre ya está jorobado, ¿okay? Ya es tarde. Entonces las acciones hay que tomarlas cuando, en el momento adecuado. Entonces, el ejemplo que le puse de los granjeros que se fueron a protesta y se unieron a los nazistas, fascistas, y hicieron por aquí y por allá y crearon partidos políticos y todo eso. Bueno, eso es parte de lo que viene. Porque cuando la gente le digan que va a haber que dejar de comer carne, o que van a tener que dejar de manejar a 80 millas por hora, o que van a tener que dejar de usar su automóvil cierta cantidad de días a la semana, va a haber problemas. Y lamentablemente ese es parte del futuro. ¿Cuándo va a ocurrir? Yo no se los puedo decir. En algún momento en el futuro. Pero lo que sí les puedo asegurar es que no está lejos. Entonces, como siempre les digo, bueno, llevamos más de media hora y media hablando. Les agradezco a todos estar aquí y echarse esta descarga.
de domingo por la noche, pero realmente hay noticias muy importantes aquí, ¿eh? Muy importantes. O sea, piensen en sus hijos. Zoraida, cada vez que hago la charla y veo tu nombre, me acuerdo de tu hijo, ¿ok? O sea, piensen en sus hijos, el mundo en que van a vivir. Piensen en ustedes también, porque una de las cosas que más me preocupa es llegar a la edad de retiro en un mundo que se está desmoronando. Y yo siempre le digo a la gente, no, porque cuando tú te retires, no, cuando yo me retire, yo no voy a tener retiro. No sé qué voy a hacer, no sé qué clase de mundo va a ser, pero yo no pienso tenerlo. O sea, yo quisiera, ojalá que esté funcionando, pero yo veo muy sombrío los próximos 20, 30, 40 años. ¿Sí? Y para nuestros hijos, para mi niña, los niños y niñas de ustedes, miren, denle lo mejor que puedan, edúquenlos lo mejor posible y edúquenlos para sobrevivir, supervivencia, porque lo que viene para los próximos años, señoras y señores, no me gusta para nada. ¿Eh? Como les dije, yo en los años 90 veía estas cosas y me informaba y todo eso, pero nunca pensé llegar al punto donde estoy hoy, de ver noticias de este tipo, donde nos están diciendo claramente los científicos que la cadena alimenticia está a punto de colapsar. La cadena alimentaria en el planeta. Bien, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Les voy a desear a todos una buena noche de domingo, que mañana nos toca trabajo a la mayoría de nosotros. A los que estén retirados, bueno, que duerman la mañana si pueden. Y nada, recuerden que tanto este show como el de los miércoles están en Spotify, ¿ok? Este es GW from Miami, que es Global Warming from Miami, y el de los miércoles es Noticias de Ciencia y Tecnología, Astronomía, Ciencia y Tecnología, están en Spotify. Este es de Global Warming from Miami, están también en YouTube en forma de video, ¿ok? Estos videos yo los subo allí, los pueden tener allí, enviárselos a cualquiera. Y recuerden, bueno, gracias a todos por los likes, por los corazoncitos, gracias por estar aquí, compartir este rato deprimente conmigo. Y nada, les agradezco su interés por el futuro de sus hijos y de todos los demás, o sea, de las generaciones futuras, de todos los niños que habitan en el planeta, porque realmente esto que viene les va a afectar radicalmente la vida. Y nada, como siempre les digo, todos los domingos estoy aquí a las 8 de la noche hablando de este tema. Los miércoles estoy a las 8 de la noche aquí también, hablando de noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Así que los invito el próximo miércoles a estar conmigo acá, hablando de cosas más positivas y por supuesto también interesantes, ¿ok? Porque esto no deja de ser interesante. Estas son noticias feas, pero son interesantes. Vale la pena estar actualizado. Así que nada, buenas noches a todos, que descansen. Nos vemos, como les digo, el próximo miércoles a las 8. Estaba fijando el reloj despertador. Así que nada, gracias a todos. Buenas noches y gracias por estar por aquí. Nos vemos.